6 de junio 2026. Bueno, estamos en el día 157 del año. Nos faltan 208 por transitar. Seguimos en la vuelta 10, esta nueva vuelta de creación, de novedad. Estamos en el cuadrante contexto. Estamos ya finalizando esta vuelta en el paso lógico. ¿Cómo está el contexto con la lógica? ¿Pero cuál lógica? Con la que yo opero como persona individual, con la que opera el colectivo, en la parte social o con la que opera el universo. ¿Cuál es la lógica que es la que va a estar haciendo efecto? Pues en general va a ser la del universo, porque es la estructura en la que estamos anclados y es la que está forjando las diferentes matrices para poder habitar esta expresión en tierra. Entonces, pues sí, primordialmente va a ser esa. Después podría ser la colectiva, por ser miembros de la especie humana. Recordemos que parte de nuestro aporte social colectivo, entonces va a tener todo otro rango de injerencia. Y al finalizar la particular, ¿sí? Que es como la más individual, la de cada uno. Entonces, pues ver qué es lo que nos está tratando de manejar ahí. Bueno, tenemos que 157 es la administración del valor en el ser. Es diferente al ser con valor, porque ¿dónde pongo la responsabilidad? Al 100% en el ser. Si yo digo es el ser con valor, entonces la responsabilidad está en ese ser, en esa figura. Pero si yo hablo del valor en el ser, entonces es como que hablara de un objeto aparte que puede ser utilizado por el ser. Es decir, le doy un espacio en el cual la realidad me puede entregar el valor para que el ser, como sea usuario del valor, lo vea como un adicional, como algo que suma, es como algo que puede trabajar, no algo que precisa solamente de él, sino que está acompañado en ese proceso. Bueno, también tenemos el 208, que se podría leer como el circuito en actualización del dinamismo, porque 8, al ser cerrado, precisa de un impulso para el cambio de octava. Ya tenemos el 8, que ya también se parece como el infinito, pero estamos hablando de un ciclo, de algo que está cerrado. Ahora, para cambiar de octava, para cambiar en ese proceso, se necesita algo que sea como un quiebre, y normalmente ese quiebre es un desafío. Entonces, ante el desafío se revisan parámetros previos, se ajustan, y si mutan hay un cambio, y si permanece hay estabilidad. Bueno, y tenemos las dos opciones. Cuando se está haciendo un incremento, ya sabemos que puede o sumar para exponerse, o mantenerse, o restar para dar espacio a algo nuevo. Pero entonces, ¿qué tiene prioridad? ¿La estabilidad o la inestabilidad? Todo depende de la etapa que estés viviendo. Si tú estás en una etapa en la que importa la estabilidad de tu desarrollo, posiblemente vas a estar evitando los desafíos que te hagan mucho movimiento en tu forma de ser, porque ya te estás buscando estabilidad. Y eso va en la parte de el paso a paso, la secuenciación, la experiencia. Pero cuando vas y atiendes los desafíos que hacen el cambio de la mutación, es decir, que sí precisan un cambio en, ya sea de tu actitud, en tu entendimiento, de cómo vives la vida, de cómo observas las cosas, o sea, serían un cambio, un desafío para un cambio de octava. Entonces sí, sería como la inestabilidad lo que se mantendría. ¿Por qué? Porque tiene que permear, tiene que ser un quiebre para hacerle espacio para que entre. Es como si tuviéramos una línea y en lugar de que yo agregarle más espacio al final, o sea, otro pedazo de línea, lo que hiciera es que a la línea original le hago una abertura y ahí pongo la nueva línea. Entonces, hacer esa abertura y poner la nueva línea es para hacer un nuevo nodo, un nuevo engranaje sobre el que se va a correr. Entonces esto me expande.
el rango porque la línea se va a incrementar y no la está poniendo al final como linealmente nosotros veríamos pasado, presente y futuro, y todo el tiempo mandar el futuro a la parte final de la línea, sino que estaríamos entre pasado y presente haciendo una apertura y incluyendo el futuro. Fíjate qué diferente sería entender la estructura del futuro donde va y alimenta el pasado para construir el presente. Usar el pasado como combustible para incrementar el presente. ¿Y cómo usar el pasado como combustible? Cuando tomo conciencia de aquello que ya experimenté, que entiendo el por qué o el para qué estaba presente esa situación, y de ahí ir avanzando. Por ejemplo, a mí me pasó en un caso muy claro. Mis papás no tenían seguro, seguranza de salud, ¿no? Entonces yo tampoco se las había procurado, aunque tenía el servicio, porque al estar laborando ellos se podían afiliar a mi mismo seguro. Entonces un día iba al trabajo y sufrí un accidente en el trayecto del trabajo, y eso a mí me llevó a tener que presentarme a las instalaciones de salud para que hicieran efectivo el proceso del seguro. Entonces era un proceso que yo no había realizado, porque sabía que lo tenía, pero no lo había realizado, de ir por darme de alta, tomar la tarjetón y todo eso. Entonces tuve que ir con el proceso de estar lastimada porque tenía que pedir incapacidad. Entonces, bueno, ya fui, y al momento de estar haciendo los trámites, de una vez aproveché para darlos a ellos de alta. Entonces también les hice el trámite a ellos, y ya estábamos en ese proceso de llevar documentación y todo, y bueno, ya me dieron el alta, me dieron la incapacidad, y luego ellos tenían que hacer por su parte el agendar su cita para empezar a hacer las revisiones y todo el acompañamiento de salud que iban a tener de esos derechos, ¿no? De esa afiliación. Pero no los habían podido realizar, y no los podían hacer por internet, y no podían registrarse, y siempre necesitaban como poder hacer ese primer enlace para empezar a obtener el servicio, pero no habían podido agendarlo. Entonces pues ya llega la otra etapa en la que voy por la alta para que pueda incorporarme otra vez al trabajo, y a la vez fue de que pues voy a aprovechar que me tienen que revisar y preguntar, oye, aquí se pueden agendar las citas. Ya me comentaron que sí, entonces ya llevé los tarjetones de mis papás y les dije, oye, pues que ellos van a empezar, quieren intentarlo, pero por la aplicación no pueden. Entonces estábamos viendo si aquí, no, sí, en ese momento le dieron su primera cita y empezó su proceso, y de ahí en adelante. Pero aquí lo que quiero destacar es, a veces se necesita ese primer enlace, que es como el desafío de hacerse responsable de una actividad para poder llegar a un punto. Ahora, esa era mi responsabilidad. A lo mejor no. A lo mejor a ellos les correspondía ir por su parte y presentarse para que hicieran la cita. Pero como no estaba haciendo así el proceso y yo ya lo estaba viviendo, se hizo el aprovechamiento de estarlo viviendo. Pero así como en su momento fue hacer el aprovechamiento, también en su momento para otras cosas fue de yo ya no me hago cargo, háganse cargo ustedes, ¿sí? Y entonces empezar a aprender a hacer un proceso en el cual hago un acompañamiento sin yo tomar toda la responsabilidad. Y es lo que veíamos en la cuestión del valor. Cuando el valor está a cargo de ti el 100%, está como sellado entre unos rangos en el cual no alcanza a crecer, siempre está como muy estable, pero cuando buscas el crecimiento como que se atora. ¿Cuándo va a ser el cambio? Cuando rompas ese rango, pero al romperlo no significa que lo pierdas, sino que buscas expandirlo. Entonces, cuando se trabaja con el valor como un objeto que te entrega la realidad,
es muy diferente porque el rango de la realidad es mucho más grande que el tuyo como una persona. Su rango es mucho más grande, por lo tanto el recurso es más grande. O sea, hay más amplitud para el recurso, que si lo dejas a cargo del ser, pues es lo que compone el ser y donde limite. Entonces, en este caso, a través de esa oportunidad de estar presente, aunque yo haya sido como el enlace por el accidente, se dio la apertura para que ellos pudieran acceder a lo que ya tenían como opción de aseguranza de salud. Entonces, ahora ve en tu historia en qué eventos tú has sido como ese punto de conexión y en qué eventos tú has visto el valor que tienes, pero no que solo dependa de ti, sino que el valor así como un objeto que puede entregarte a la realidad. ¿Cuántas cosas la realidad no te ha entregado para que tú puedas generar tu valor? Ya sea desde una clase de algo en particular que querías aprender, o un espacio para que puedas desarrollar alguna actividad, o a veces que dices, ay, es que yo necesito como acceso, no sé, a un gimnasio, y de repente no tienes como el capital económico para ir a un gimnasio, pero luego te enteras que a unas 3-4 cuadras de donde vives hay un parque donde hay aparatos de gimnasio. A lo mejor no son todos, pero hay aparatos, ¿no? Que puedes hacer uso gratis, nada más tienes que ir y ver que estén disponibles. Entonces, eso ya te lo entrega la realidad, ¿no? Sí, claro, fue a través de un programa que a lo mejor fue de la municipalidad o de la entidad donde vives, que dijeron, ay, ¿cómo hacemos más espacios para realizar actividades al aire libre? Y entonces hizo todo un proceso, ¿no? Para que pudieran poner esos aparatos ahí. Pero tú no llegaste a tener que hacer todo ese proceso, ¿no? Para disfrutar el valor de usar esos aparatos, sino nada más llegaste en el momento en el que ya estaban puestos ahí. Nomás te tenés que dar cuenta, aquí hay una opción. Sí, tomar conciencia, aquí hay una opción. Esto es como muy literal, pero ya viéndolo como en opciones no tan tangibles, en qué cosas has visto el valor que te ha entregado la realidad y qué has hecho con él. Lo puedes usar, no lo puedes usar, lo puedes negar, pero te has dado cuenta que está ahí presente, porque lo más importante es darte cuenta que el recurso está ahí presente. Si no te alcanzas a dar cuenta, entonces no alcanzas a hacer el quiebre del ciclo. Si el quiebre no depende que lo uses o no, sino simplemente que el recurso ahí está. Pero que tomes conciencia, entonces no sientas que no tienes herramientas para hacer lo que quieres vivir. Bueno, y nos vemos el día de mañana. Bye bye.